El dialecto canario o habla canaria es la modalidad del español propio y convencional de las Islas Canarias, utilizado por los aproximadamente 2 millones de hablantes del español que habiten dicho archipiélago atlántico. Se trata de una variedad dialectal encuadrada dentro de lo que se ha llamado modalidad atlántica, similar a las de América hispanohablante y también a las del sur de la península ibérica, especialmente Andalucía occidental. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. El dialecto más similar al canario, dado el vínculo histórico entre ambas zonas, es el dialecto caribeño, hablado en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, en la costa del Mar Caribe, Venezuela, el norte de Colombia y Panamá. Además, léxicamente, el dialecto canario está ampliamente influenciado por el idioma portugués, del que deriva cierta parte de su léxico. Si les interesa la polémica, acompáñenme. Yo soy su presentadora María Luisa Bringas y ya les invito a conocer qué opina el público. ¿Conoce de la existencia de términos canarios en nuestro idioma? Sinceramente no conozco nada en ese sentido. ¿Y en la música? Tampoco. El problema existe en que si no hay una divulgación de esos términos, uno no se apropia de ellos y se culturiza más. Es decir, que las instituciones que tienen que tener como finalidad poder propagar estas cuestiones, no lo hacen, no tienen la cobertura necesaria para hacerlo. ¿Conoce de la presencia de términos canarios en nuestra lengua? Bueno, realmente yo de la presencia canaria no sé mucho, pero sí estoy informada de las casas canarias, del rescate o revitalización, de los bailes, de algunos vocablos que ya se han instituido acá en nuestro país. Hasta ahí, no sé mucho, quisiera saber más. No, realmente no. ¿Y en la música? Tampoco. Sí, tengo conocimiento sobre todo de la música. En la sociedad canaria hay una fortaleza con Rumores del Teide, que nos ha representado en varias ocasiones, no solo en Cuba, sino también fuera de Cuba. Creo que la Asociación Canaria de Villa Clara tiene una potencia en esos muchachos que hoy se dedican a la danza para recordar a la descendencia de los canarios en Cuba. Debido a su situación geográfica, las Islas Canarias han influido decisivamente en la formación de otras variedades del español. Es importante recordar la influencia canaria en el desarrollo del español caribeño hablado en Cuba, debido a los miles de canarios que emigraron a nuestro territorio durante la época colonial. De ellos heredamos la utilización de ustedes para la segunda persona del plural. Así, en lugar de decir vosotros estáis, dicen ustedes están. Y el ceseo, que consiste en pronunciar sa, se, si, sosum de manera idéntica a sa, se, si, sosu. También nosotros desde América hemos hecho aportes al dialecto canario. Hay un grupo de voces o palabras que proceden fundamentalmente del área del Caribe de los países Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y fueron introducidos en Canarias como consecuencia del fuerte nexo emigratorio que durante siglos unió a las islas con América. Son términos vinculados a cualquier ámbito de la cultura tradicional isleña y tienen mayor arraigo en las islas occidentales que en las orientales, por la vinculación más continuada de aquellas con el Nuevo Mundo. Ejemplos de ello son los vocablos papa, patata, guagua, autobús, papaya, frutabomba o fotingo, coche destartalado. También compartimos con los canarios un uso importante del diminutivo hito. Ejemplo, vamos a hacer una comidita. Y el diminutivo acortado. En algunos diminutivos se suprimen sílabas, como es el caso de la mayoría de las variantes del español americano. Por ejemplo, cochito en vez de cochecito y florita en vez de florecita. Aliados.
La nueva película bélica protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard realizó su rodaje en las Islas Canarias. Tras comenzar a filmar en Londres, la producción se movió a Las Palmas, tal y como informaron Paramount Pictures y JK Films en un comunicado. Las escenas se centraron sobre todo en la plaza de Cairasco. En el reparto de este filme, dirigido por Robert Zemeckis, también se encuentran Jared Harris, Lizzie Kaplan y Matthew Goody. Aliados está ambientada en los años 40 y cuenta la historia de Max Baton, un oficial de inteligencia que durante una misión conoce a Marianne Bosseur, una guerrillera y enemiga que forma parte de la resistencia francesa y con quien inicia una relación que es amenazada por las extremas presiones de la guerra. Fue nominada como mejor vestuario a los Oscar, aunque no resultó premiada. La S se pronuncia como H aspirada al final de cada palabra o anteconsonante. Las moscas en vez de las moscas. También es común la aspiración de la R anteconsonante nasal o líquida. Así carne pasa a ser carne. Esto es típico del habla de nuestros occidentales, los habaneros. También la unión de la S final con la vocal siguiente. Los ojos. Como el español canario, nosotros conservamos en unas pocas palabras la aspiración de la F inicial latina, característica de Andalucía occidental y central y de Extremadura, con pronunciación de consonante fricativa glotal, H aspirada, como la J de muchas variantes del español. Por ejemplo, hediondo en vez de hediondo o harto en vez de harto. Rumores del Teide es un conjunto folclórico que nace de la unión del grupo musical Los Guanches y del grupo de danza Los Isleños de la Asociación Canaria Leonor Pérez Cabrera del municipio de Santa Clara, que iniciaron sus actividades culturales en mayo de 1993. Este grupo cultiva el folclore musical y danzario de las Islas Canarias, destacándose dentro de su variado repertorio las folias, ceidillas, saltonas, malagueñas, isas, sorondongos, berlinas, mazurcas, polcas, siotes y tajarastes. Ellos interpretan atendiendo a las especificidades de cada isla y además cultivan el folclore campesino cubano en la música y la danza de los conocidos Doña Joaquina, el papalote, la caringa, zumba Antonio, papelón, zapateo cubano y el son montuno, entre otros bailes de la campiña cubana. Han recibido la ayuda de instructores canarios de música y de danza, así como de especialistas y personalidades del folclore campesino cubano. Están compuestos por 12 músicos y 7 parejas aficionadas que trabajan en diversas profesiones y oficios, donde la mayoría son descendientes de canarios. Dentro de la labor comunitaria, la agrupación se ha destacado en la participación de eventos culturales en los consejos comunitarios Centro, Hospital y El Escambray. El legado canario ha estado presente en Cuba desde los primeros años de la conquista y colonización de nuestro país. Estadísticas han revelado que la zona sur de España fue muy importante entre los primeros colonizadores. Andalucía e Islas Canarias fueron los territorios que más aportaron dentro de los primeros colonizadores. Además, es importante considerar la ubicación geográfica de Canarias, que fue un puente no solamente entre España y las Américas, sino que también fue un puente entre África, Europa y América. Por lo tanto, esos misioneros, esos navegantes de origen canario siempre constituyeron una base de nuestra conformación nacional. Además de esta etapa inicial, los canarios han estado presentes también en el siglo XX. Afortunadamente tenemos en nuestra universidad 2 distinguidos profesores
que se han dedicado al estudio de lo canario desde diferentes puntos de vista, el doctor Luis Alfaro y la licenciada Ana Iris Díaz, que ha hecho un estudio antropológico sobre la oralidad canaria y su influencia en las tradiciones de este tipo. Por lo tanto, en nuestro vocabulario cotidiano tenemos mucha fraseología, por ejemplo, que compartimos con Islas Canarias, y fraseologismos como se formó la de San Quintín, murió o se quemó como cafunga, que tiene una palabra africana, son compartidas entre estas islas y nosotros. Es importante, por lo tanto, que todos fijemos en nuestra zona central una atención especial a las tradiciones de origen canario, que no solamente se reflejan en lo lingüístico, sino en tradiciones como el bordado, la siembra, muchas fraseologías y muchos vocablos que se utilizan en las cosechas de la zona de Cabaiguán, etcétera, son de procedencia canaria. Lo que es seguro es que los canarismos, más allá del concepto o la palabra en sí, han formado y forman parte de nuestra lengua. Por eso resulta bastante penoso que en algunas expresiones o palabras se pierdan por el motivo que sea. En cierta medida es como negarnos a nosotros mismos. Por eso es conveniente, desde siempre, hacer una defensa de nuestras raíces, que es uno de los mayores y más grandes legados que podemos hacer a las generaciones futuras. Un maravilloso legado. Reflexionen, pero también regresen dentro de 7 días para juntos hablar bien el español o aprender a hacerlo, siempre al pie de la letra.